¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba y estamos una vez más en un video en donde les voy a explicar un tema muy interesante, un tema que a lo largo de mi vida pues ha rondado por mi cabeza, un tema que se me hace de suma importancia para todos aquellos que se toman muy en serio esto lo que voy a hablar. ¿Por qué no leer sobre superación personal? Y bueno, para empezar, para los que no tienen ni idea de qué es la superación personal, que veo que a estas alturas en la literatura este género ha sido, o este apartado ha sido muy popular, pues les voy a explicar más o menos en qué consiste. Cabe recalcar, y esto es algo importante, que lo que se dirá a continuación es algo personal que yo entiendo del tema, ¿sí? Entonces, la superación personal es una rama del ensayo, o eso quiero creer, donde el autor pretende darte consejos del buen vivir o seguir un buen camino en ciertas áreas. O incluso hay unos libros que tratan de abarcar todo, o sea, te enseñan a vivir prácticamente. Hay autores que te dicen cómo debes de hacer ciertas cosas, es decir, te dicen cómo vivir bien mediante un listado, un ritual, un pensamiento, etcétera, para vivir bien, para ser un buen padre, un buen hijo, una buena madre, un buen empresario y prácticamente un buen de todo. Es decir, es el ensayo en donde el autor te pretende dar su consejo para que seas un buen algo en buena área y te desempeñes bien, ya sea si eres padre, hijo, emprendedor, estudiante, etc. Estos consejos por lo regular son muy personales y el autor o autora ve que han funcionado en el ambiente social o en su entorno o en su trabajo en donde se desenvuelve y pues decide escribir sus consejos, ¿no?, al público en general. Los consejos varían desde un punto de vista empresarial, espiritual, religioso, profesional o simplemente lo que el autor se le ocurra, es decir, facilitar la vida. Ahora bien, a lo largo de mi vida como lector he leído sobre estos temas más a fuerzas que por placer. De hecho, los libros que he leído por mi cuenta o por placer solo ha sido uno. Y de todos los que he leído por obligación, solo uno me ha gustado. Es decir, solo 2 libros de superación me han gustado. Y de rato, pues bueno, les explicaré por qué. Los libros que he leído fueron por motivos escolares, ya sea en mi época de la preparatoria o en mi etapa de la universidad. Han variado del tema. Han sido libros que se enfocan a una ayuda personal ya como adulto o en su momento como adolescente. Han sido libros que pretendían fortalecer mi vida personal, escolar y hasta profesional, y creo que uno que otro espiritual. Hay uno de hecho en específico que es 6 sombreros para pensar, que pretendía estructurar más tu pensamiento y hacer más humano y más lógico a la vez. Los libros que he leído o recuerdo haber leído sobre este tema son los siguientes: 6 sombreros para pensar, escrito por Edward de Bono, que plantea 6 tipos de forma de pensar, evidentemente, en donde el autor relaciona una forma de pensar con un color. Por ejemplo, el pensamiento amoroso, objetivo, hechos y cifras están relacionados o están marcados por el color rojo, verde y amarillo, por decir algo, no es algo exacto, con el objetivo de ser mejor en el momento de resolver ciertos aspectos de tu vida cotidiana y laboral. El otro libro que leí durante la prepa fue Los 7 hábitos del adolescente altamente efectivos, escrito por Sean Covey. Creo que el autor Sean Covey pues ya ha escrito los 7 hábitos altamente efectivos, ¿no?, del adulto, del empresario, etcétera. O sea que sí he explotado esto. Que ya no me acuerdo bien de qué trata, pero plantea una especie de guía para ser efectivo en tu vida de adolescente, tanto en lo personal, en lo social, en lo familiar y evidentemente en el área escolar. El otro libro que he leído son los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Tengo entendido que el mismo doctor publicó un 5.º acuerdo, como quien dice. Los leí más o menos por la misma época
y trata precisamente sobre 4 acuerdos ancestrales en donde tú tienes que estar en sintonía con dicho acuerdo para poder vivir bien. Los 4 acuerdos pues plantean diferentes formas en lo que tú tienes que estar pues evidentemente de acuerdo con esta teoría ancestral para que tú vivas bien dependiendo del área y del acuerdo. El siguiente libro es Más Platón menos Prozac de Lou Marnov, cuyo libro que leí era ya estando en la universidad en los primeros semestres. Este libro es el único que me ha gustado de los que me han obligado a leer. Plantea una forma única de vivir mejor, no solo como un consejo barato o algo simplón que se le puede dar al lector, sino como un consejo profundo que trata de dar, se dedica a la terapia psicológico-filosófica, algo más que pueda ayudarte a ti y pueda ayudar al que esté enfrente de ti. Recuerdo que el autor menciona un caso visto en los periódicos, en la TV, digo más o menos para que se den una idea de qué trata el libro, en donde la noticia trataba de un guardia de metro, creo, que pasaba a dar sus rondines. Cuando en eso el sujeto se encuentra con una mochila sospechosa, la abre y para su sorpresa se da cuenta que tiene dinero. No recuerdo cuánto era, pero pues era una cantidad enorme. El sujeto la devuelve y es visto como un héroe por la sociedad y por las autoridades. Sin embargo, aquí viene lo interesante. El autor explica este tema para darnos cuenta de que las cosas a veces no son lo que parecen y que debemos cuestionarnos las cosas lo más que se pueda para poder comprender y vivir mejor. Es por esto que la filosofía, ahora que recuerdo, incomoda un poco, porque te hace preguntar cosas que aparentemente ya dichas o que ya están establecidas. Y cuando haces esto, pues provocas la ira de la gente, de instituciones, religiones, etcétera. ¿Sí? Por eso dice que la filosofía actualmente no funciona, ¿no? Pero lo que no funciona es el amplio criterio, pues. Se entiende el por qué algunos filósofos son odiados o simplemente caen gordos. Y pues bueno, si no, hay que recordar a Friedrich Nietzsche, su grupo de trolls y haters e incluso de personas malentendidas, como es la Alemania nazi, etcétera, ¿no? Entonces el escritor se da cuenta que algo anda extraño ahí, que este sujeto no se veía realmente satisfecho o feliz por la acción que acaba de hacer. Y por los comentarios del guardia entiende el porqué. Resulta que el guardia no se quedó con el dinero porque se quemaría o difamaría al mismo tiempo por algo que no vale la pena, debido a que había cámaras en todo el lugar en donde trabajaba y que estaba a punto de jubilarse. Por lo tanto, no valía la pena de ser despedido a esas alturas. Dichas declaraciones pasaron inadvertidas ante la euforia de la gente y de los periodistas, pero ahí el escritor notó pues que las cosas no eran aparentemente como son. Entonces indudablemente surgen las preguntas como ¿lo habrá hecho realmente porque fue honesto? Si no estuviera o si no hubiera cámaras o ser más joven para pensar en el retiro, ¿habría tomado el dinero? Y bueno, motivos como estos planteados en el libro fueron la razón de que me gustara el libro, debido a que dejó de ser solo un poco, porque no se compara con un ensayo filosófico de verdad, el clásico de superación personal o el cliché de superación personal. Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, no sé cómo jodido se pronuncia, fue el primer libro que leí sobre el tema. Si bien solo fue una recomendación, si estuve interesado en leerlo, algún familiar me lo recomendó y pues yo dije, pues bueno, aquí está, hay que leer. Este libro lo compré en secundaria y empecé a leerlo. Y lo que recuerdo es que si bien antes no había leído algo parecido o comparado con todo lo que leí después hasta el día de hoy, me dejó un muy buen sabor de boca. Normalmente los libros de superación personal no te explican por qué te están dando dichos consejos. Simplemente lo dicen, simplemente hablan, simplemente escriben. En este libro no, aquí te explican de forma un poco profunda el por qué debes de seguirlo. Es decir, yo recuerdo mucho un ejemplo que pone ahí un tanto absurdo, ¿no? Pone el ejemplo de una persona que huele mal, ¿no? Que no se ha puesto desodorante y huele mal y esto destruye esa autoestima. Bueno, pues el autor plantea no el simple consejo de, bueno, ponte desodorante, cuídate, etc., sino que más bien te dice cómo empezó a crecer esa cultura de oler bien, sino más bien te plantea el autor el motivo de por
que a cierto punto debes de cuidar tu imagen para poder estar, independientemente de bien con los demás, estar bien y a gusto contigo. Porque sorprendido es el hecho de que el autor plantea la pregunta de qué es lo que huele bien y qué es lo que huele mal. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que algo huele bien y algo huele mal? Hubo un momento en que esta clase de consumismo, esta clase de capitalismo empezó a bombardear la radio, la televisión, los medios electrónicos, todo esto empezó a bombardear lo que estaba bien y lo que estaba mal. No nada más en el sentido de oler bien o qué es lo que huele bien o qué es lo que huele mal, sino que empezó a bombardear más y más en todos los aspectos, ¿no? Y esto el autor te lo dice y básicamente te da a entender que no es cuestión tuya, sino es cuestión del capitalismo o algo similar, ¿no? Es un tanto chistoso, pero es un punto a favor de este libro que no nada más este ejemplo, sino todos los demás te lo explica profundamente e insisto, no caen en el simple consejo burdo. Hijos gordos y tu hijo, tu espejo es otro de los libros que leí durante la universidad y que fueron los últimos que precisamente leí sobre este tema. Escritos por la mexicana Marta Alicia Sánchez, creo que es mexicana. Pues bueno, estos me los encargaron leer durante un periodo en donde estaba viendo materias relacionadas con el tema que dice esto. Estos libros caen definitivamente en la superación personal, solo que tiene un mayor peso psicológico debido a que la autora es psicóloga y especialista en estos temas. Son libros muy delgaditos de unas... si estoy hablando de 100 páginas es mucho, que se enfocan a un tema en específico. Este es otro punto que es de admirar. Se toca un tema en específico, se profundiza y te empieza a explicar el cómo surgen y el por qué mediante términos psicoanalíticos que se encuentran un poco masticados de forma tal que lo entienda toda aquella persona que no esté relacionada con la psicología. Y lo hace también mediante ejemplos de pacientes de la autora que explican muy bien cómo estos problemas surgen y cómo se hacen psicopatológicos. Si bien estos libros siguen sin gustarme, sí se me hacen útiles en verdad a comparación de otros que pretenden mejorar la vida, porque no simplemente te da el consejo de lo que la autora sin fundamento o el autor sin fundamento te lo recomienda, sino que te empieza a explicar, incluso a explicar temas que son de la psicología, pero te los hace muy entendibles y realmente yo pienso que pueden ayudar a una persona. Evidentemente, estos libros de Marta Sánchez, lo dice la autora y lo digo yo, no reemplazan los libros expertos que tratan temas de la salud, de psicología, de nutrición. Un libro, al menos en este aspecto, jamás va a quitar el peso de un libro científico comprobado, con una metodología comprobada, y por supuesto tampoco va a reemplazar la ayuda que te puede dar un médico, un psicólogo, un filósofo o un nutriólogo o un enfermero, entre otras ramas de la salud. Y pues evidentemente Marta Alicia Sánchez también está consciente de eso y que simplemente te ayuden para entenderte caso un poco y así poder después ir a un profesional de la salud. Y bueno, estos son los libros que destacan un punto muy importante de mi vida sobre este tema y rayan casi el género de un ensayo que es importante. Sin embargo, hay libros que dan su opinión pero de una forma diferente y extraordinaria y que quedan marcadas por siempre en la historia porque van más allá del consejo barato. Es decir, ya son ensayos realmente serios de personas realmente serias, cuyos ejemplos son los siguientes y los que he leído. Por ejemplo, El arte de amar de Erich Fromm, psicoanalista de esta corriente llamada del psicoanálisis humanista, plantea cómo debería de llevarse el amor entre padres, amigos y evidentemente entre la pareja. Fromm explica qué se debe y no hacer durante una pareja, es decir, tener una confianza, alejarse del chisme, platicar de ellos y no de otros, alejarse del sarcasmo, de las preguntas malintencionadas, de las proyecciones, y si hay proyecciones, entenderlas, buscar un hombre o una mujer que no sea el vivo reflejo de tu padre o de tu madre, que viva psicológicamente hablando,
que tengas autonomía, entre muchas otras cosas más que plantea el autor desde el punto de vista existencial y psicoanalítico, que va más allá del simple consejo. Ahora sí viene lo bueno, después de esto viene lo importante. ¿Por qué no leer superación personal? Para explicar un poco voy a plantear ciertas palabras claves. Y la primera palabra clave que voy a explicar es soberbia. Los que suelen escribir sobre este tema creen tener no la clave de vivir bien, sino la clave misma de la vida. Con su método o su teoría única podrán curar todo mal. Y pues lo peor de todo es que esto se lo creen ellos mismos. Hacen giras y conferencias y continuaciones, programas de radio, programas en internet y de TV para promover ese gran milagro que ellos ofrecen a los simples mortales. Decía Tony Karam, presidente de Casa Tibet México, que la verdadera ayuda, el verdadero sentirse bien, no lo vas a encontrar en un espectacular, en un pare de sufrir, sino que lo vas a encontrar si lo buscas por ahí de manera profunda, en instituciones serias, en personas serias, en investigaciones serias, pero sobre todo la respuesta la encontrarás en ti, en tu propio análisis, en tu propio interior. La otra palabra clave es no somos iguales. Esto no lo digo en términos racistas, clasistas o despectivos simplemente. Lo menciono porque lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace daño, lo que a ti te disgusta, lo que te pone triste, te hace feliz, o solo opines de un tema, no es lo mismo de lo que yo siento o pienso. Si bien todos, por ser seres humanos, compartimos ciertas y a veces vastas similitudes y tenemos los mismos derechos, no significa que todos seamos exactamente igual o que hayamos salido del mismo molde. Simplemente no somos iguales, tú y yo somos diferentes, porque crecimos en contextos diferentes, en países, ciudades, estados diferentes, en colonias inclusive diferentes, familias diferentes, entre otras cosas. Es más, incluso si tú tienes un hermano, un cuate, un gemelo, entre ustedes no son lo mismo, cada quien tiene una diferente actitud y ve las cosas de diferente manera. Y este es precisamente el problema de la superación personal. Te venden la pseudo ayuda como si fuera una fórmula general que le sirve a todos, como si con una misma llave puede abrir todas las puertas. Pues no es así. Por ejemplo, a un depresivo real no le vas a decir: oye amigo, lo que te hace falta a ti es decirte a ti mismo que todo saldrá increíble. O bien una persona que sufre anorexia no le puedes decir: mira todo lo que hacen los padres por ti, yo aprovecharía a esos padres para todo y no tendría tus problemas. Si le dices esto algo a una persona que sufre de anorexia, a una persona que sufre de depresión, pues simplemente le das en la madre, simplemente lo friegas y lo vas a hacer sentir mucho peor, inclusive puede llegar al suicidio. Eso puede ser exagerado, pero realmente lo que unos autores venden, y en la realidad, como es el caso de César Lozano. Siguiente palabra es avaricia. Sacan cualquier mugrero en texto, peor aún en audiolibro, por el simple hecho de hacer dinero, sin importar si tiene un sustento real, lo que presumen haber encontrado. Es decir, se aprovechan del hombre o de la fama que su propia persona es. Por ejemplo, César Lozano. Bueno, sí, ya sé, he mencionado este tipo varias veces, lo que pasa es que me caga simplemente. O Jordi Rosado, por decir otro nombre. El nombre de César Lozano y de Jordi Rosado pesan en sí, tienen su propia fama. Y todo lo que hagan se les puede vender, ya sean libros, videojuegos, conferencias, etcétera, porque son famosos. O bien otros por el simple hecho de que quieran aprovecharse de los problemas serios o psicopatológicos que puedan tener su audiencia, sus lectores, su público, y pues lo ven como un signo de dinero en vez de una persona que siente y sufre. Lo que ven enfrente lo ven como una forma de explotar y no ven una persona que sufre y que necesita ayuda profesional y que no sabe buscarla. Y ya por último, la básica razón de que el tema vende. O sea, simplemente si perdiste a un ser querido, solo repitiendo estas palabras podrás sentirte mejor. Pues evidentemente la persona desesperada y que no conoce de una mejor ayuda le va a interesar y va a comprar ese libro, y le vale madre si eres o no experto, si sabes escribir. El autor simplemente tiene una corazonada y la gente tiene una necesidad,
y es por eso que esto siempre va a generar una buena cantidad de dinero. La siguiente palabra es la poca objetividad. Normalmente, si no es que en todos los casos, lo escrito en los libros de superación personal son consejos personales, vivenciales y rara vez observables en un entorno controlado, aprendidos del entorno del autor, en un entorno controlado, y son simplemente aprendidos en el entorno o en el medio en que se desarrolla el autor. Por alguna extraña y absurda razón, cree que va a poder servir para todos. No son estudios serios, tienen poca o nada de investigación psicológica, filosófica y o científica en general, y en realidad me atrevo a decir que hasta sus libros son peligros. Volvamos con el ejemplo de la persona depresiva, ¿no? Una persona que sufre anorexia, pues simplemente le vas a causar más un peligro que un bien. La última razón que se me ocurre, o la última palabra, sería esto: que son muy limitados en información real debido a que pretenden abarcar una vastedad de gente con una vastedad de problemas, a comparación de los trabajos serios de investigación que contienen un tema en específico para ayudar realmente a resolver el dicho problema, es decir, que abarcan poco para sanar. Hay libros de más de 1000 páginas en donde hablan de un solo problema para que el experto en salud pueda serle útil, pueda entenderlo y así pueda ayudar a su paciente. Bueno, camaradas, esta es mi opinión. La superación personal no se la recomienda a nadie. Es un tema de pérdida de tiempo y de dinero, en donde no te va a ayudar de nada, no sirve realmente para nada. Inclusive si tú tienes un problema serio, te puede hasta confundir mucho peor y puede crearte problemas mucho más serios de lo que ya puedes tener. Y si al caso te llega a ayudar, pues simplemente sería como un placer. Realmente ni siquiera como un pasatiempo es bueno este género. Si requieren ayuda, no busquen de un libro, ni de un amigo, ni de la vecina, ni del brujo, ni del chamán. Como he mencionado, si esto te ayuda, pues simplemente es un placebo. Si realmente tienes un problema, busca un profesional de la salud, alguien que te apoyará de forma definitiva, concreta y no con simples consejos. Este es un tema muy serio, porque lo que intenta este género es meter en tus sentimientos con las personas con los que te rodean, y esto es algo muy grave porque se mete en tu intimidad, porque no solo denigra el trabajo que puede hacer el filósofo, el psicólogo, el médico, el nutriólogo, etcétera, sino que perjudica la estabilidad física y emocional de una persona que puede creer esto. Hay mucha mierda en los libros, es decir, hay literatura juvenil que es una porquería personalmente. Hay autores que son una porquería, como Carlos Cuauhtémoc Sánchez o Pablo Coelho. Hay temas que son simplemente inútiles y absurdos, como la astrología, la ufología o la metafísica mal entendida, o los fantasmas en general. Y evidentemente hay libros de youtubers que son una pérdida de tiempo, y sin embargo todo esto es mero entretenimiento. Y esto es algo extraordinario. Si tú quieres leer todo eso, no hace nada, no hace daño a nadie y solo queda en los gustos de cada quien. A pesar que a mí no me gusta, pues a ti te puede entretener. Pero la superación personal ya es otro tema muy independiente, porque mal pretende ayudar. En fin, esta es la razón por la cual no recomiendo la superación personal, ni siquiera como un tema de pasatiempo. ¿Quieres leer otros libros que dan un mejor mensaje? Pues lee poesía, lee cuentos, lee diferentes cosas que te pueden ayudar más si buscas una ayuda en los libros. Pero si tu problema es realmente serio, lo que te recomiendo es que vayas con un profesional de la salud. Si te gustó el video, dale like, comparte y sígueme en mi Facebook como Río Rubalcaba. Espero que este video sea de tu agrado y nos vemos el próximo, querido camarada. Bye.